1984, por George Orwell, parte 87. Todo estaba ya arreglado. Se había reconciliado plenamente con el partido. No más dudas, ni más discusiones, no más dolor ni miedo. Tenía el cuerpo saludable y fuerte. Andaba con gusto, contento de moverse él solo. Ya no iba por los estrechos y largos pastillos del Ministerio del Amor, sino por un pasadizo de enorme anchura iluminado por el sol. Un corredor de 1 kilómetro de anchura por el cual había transitado ya en aquel delirio que le produjeron las drogas. Se hallaba en el país dorado siguiendo unas huellas en los pastos roídos por los conejos. Sentía el muelle césped bajo sus pies y la dulce tibieza del sol. Al borde del campo había unos olmos cuyas hojas se movían levemente y algo más allá corría el arroyo bajo los sauces. De pronto se despertó horrorizado. Le sudaba todo el cuerpo. Se había oído a sí mismo gritando: «Julia, Julia, Julia, amor mío, Julia». Durante un momento había tenido una impresionante alucinación de su presencia. No solo parecía que Julia estaba con él, sino dentro de él. Era como si la joven tuviera su misma piel. En aquel momento la había querido más que nunca. Además, sabía que se encontraba viva y necesitaba de su ayuda. Se tumbó en la cama y trató de tranquilizarse. ¿Qué había hecho? ¿Cuántos años de servidumbre se había echado encima por aquel momento de debilidad? Al cabo de unos instantes, oiría los pasos de las botas. Era imposible dejar sin castigar aquel estallido. Ahora sabrían, si no lo sabían ya antes, que él había roto el convenio tácito que tenía con ellos. Obedecía al partido, pero seguía odiándolo. Antes ocultaba un espíritu herético bajo una apariencia conformista. Ahora había retrocedido otro paso. En su espíritu se había rendido, pero con la esperanza de mantener inviolable la esencia de su corazón. Winston sabía que estaba equivocado, pero prefería que su error hubiera sido al salir de la superficie de un modo tan evidente. O'Brien lo comprendía. Aquellas estúpidas exclamaciones habían sido una excelente confesión. Tendría que empezar de nuevo. Aquello iba a durar años y años. Se pasó una mano por la cara procurando familiarizarse con su nueva forma. Tenía profundas arrugas en las mejillas, los pómulos angulosos y la nariz aplastada. Además, desde la última vez en que se vio en el espejo, tenía una dentadura postiza completa. No era fácil. No era fácil conservar la inescrutabilidad cuando no se sabía la cara que tenía uno. En todo caso, no bastaba el control de las facciones. Por primera vez se dio cuenta de que la mejor manera de ocultar un secreto es ante todo ocultárselo a uno mismo. De entonces en adelante no solo debía pensar rectamente, sino sentir y hasta soñar con rectitud. Y todo el tiempo debería encerrar su odio en su interior como una especie de pelota que formaba parte de sí mismo y que sin embargo estuviera desconectada del resto de su persona. Algo así como un quiste. Algún día decidirán matarlo. Era imposible saber cuándo ocurriría, pero unos segundos antes podría adivinarse. Siempre lo mataban a uno por la espalda mientras andaba por el pasillo, pero le bastarían 10 segundos.
Y entonces, de repente, sin decir una palabra, sin que se notaran en los pasos que aún diera, sin alterar el gesto, podría tirar el camuflaje y ¡puf! ¡Bah! Soltar las baterías de su oído. Sí, en esos segundos anteriores a su muerte, todo su ser se convertiría en una enorme llamarada de odio. Y casi en el mismo instante, llegaría la bala. Demasiado tarde o quizá demasiado pronto. Le habrían destrozado el cerebro antes de que pudiera considerarlo de ellos. El pensamiento herético quedaría impune. No se habría arrepentido, quedaría para siempre fuera del alcance de esta gente. Con el tiro habrían abierto un agujero en esa perfección de que se vangloriaban. Morir odiándolos, esa era la libertad. Cerró los ojos. Su nueva tarea era más difícil que cualquier disciplina intelectual. Tenía primero que degradarse, que mutilarse. Tenía que hundirse en lo más sucio. ¿Qué era lo más horrible, lo que a él le causaba más repugnancia del partido? Pensó en el Gran Hermano. Su enorme rostro. Por verlo constantemente en los carteles de propaganda, se lo imaginaba siempre de 1 metro de anchura, con sus enormes bigotes negros y los ojos que le seguían a uno a todas partes. Era la imagen que primero se presentaba en su mente. ¿Cuáles eran sus verdaderos sentimientos hacia el Gran Hermano? En el pasillo sonaron las pesadas botas. La puerta de acero se abrió con estrépito. O'Brien entró en la celda. Detrás de él venía el oficial de cara de cera y los guardias de negros uniformes. «Levántate», dijo O'Brien. «Ven aquí». Winston se acercó a él. O'Brien lo cogió por los hombros con sus enormes manazas y lo miró fijamente. «¿Has pensado en engañarme?», le dijo. «Ha sido una tontería por tu parte. Ponte más derecho y mírame a la cara». Después de unos minutos de silencio, prosiguió en un tono más suave. «Estás mejorando. Intelectualmente estás ya casi bien del todo. Solo fallas en lo emocional. Dime, Winston, y recuerda que no puedes mentirme. Sabes muy bien que descubro todas tus mentiras. Dime, ¿cuáles son tus sentimientos que te inspira el Gran Hermano?» «Lo odio». «¿Lo odias? Bien. Entonces ha llegado el momento de aplicarte el último medio. Tienes que amar al Gran Hermano. No basta que le obedezcas. Tienes que amarlo». Empujó delicadamente a Winston hacia los guardias. «Habitación 101», dijo. Capítulo 5. En cada etapa de su encarcelamiento había sabido Winston, o creyó saber, hacia dónde se hallaba. Aproximadamente en el enorme edificio sin ventanas. Probablemente había pequeñas diferencias en la presión del aire. Las celdas donde los guardias lo habían golpeado estaban bajo el nivel del suelo. La habitación donde O'Brien lo había interrogado estaba cerca del techo. Este lugar de ahora estaba a muchos metros bajo tierra, lo más profundo que podría llegar. Era mayor que casi todas las celdas donde había estado, pero Winston no se fijó más que en 2 mesitas ante él, cada una de ellas cubierta con gamuza verde. Una de ellas estaba solo a 1 metro a 2 de él, y la otra más lejos, cerca de la puerta. Winston había sido atado a una silla tan fuerte que no se podía mover